Buenas tardes a todos. Esperamos un momentito que entre la gente, pero podemos ir comenzando y os explico quizá al principio cómo va a ser la organización de estas dos de exploración espacial o espacio y la industria. El objetivo es ver cómo colaboramos, industria. ¿No? La sesión va a empezar con una presentación de Isabel Pérez Grande. Isabel es la directora de programas científicos de ciencia en la agencia. Ella lo va a explicar y va a presentar de manera general actividades de ciencia en el espacio. Luego vamos a tener una presentación de Eloy Vázquez de LIDAX sobre un caso de éxito de la industria y la ciencia en misiones espaciales. Y luego tendremos una mesa redonda con ponentes de lujo que presentamos luego para discutir, hablar de las cosas que funcionan, de las cosas que funcionan un poquito peor, de ideas de mejora y hacia dónde se dirige la ciencia del espacio en el futuro junto con la industria. Isabel, te dejo a ti. Pues nada, muchísimas gracias, Noelia. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí para poder hablar en este contexto, además de industria de la ciencia, para poder hablar de cómo gestionamos la ciencia conjugada con la industria. La industria es un colaborador necesario para hacer ciencia. Yo creo que lo hemos visto estos días. Entonces, bueno, pues os voy a contar muy sucintamente qué ciencia hacemos en España y cómo colaboramos o qué mecanismo tenemos en este caso para coordinar esta actividad con la actividad industrial. Bueno, y como ha dicho Noelia, estás ahí. Soy Isabel Pérez Grande, que soy la directora de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Agencia Espacial Española y, entre otras cosas, pues coordino la parte del programa PRODEX de la ESA. Entonces, un poco la razón por la que voy a contar esto hoy aquí. Bueno, entonces, mi presentación, básicamente voy a hablar de qué hacemos de ciencia espacial en España. Lo digo porque muchas veces cada uno está en su sitio, conoce bien su nicho, pero desconocemos lo que hacen otros, ¿no? Y eso es muy importante también para entender el contexto y entender los mecanismos de financiación y cómo articulamos la estructura, que muchas veces es rígida, pero que tiene que ser lo suficientemente flexible o amplia para dar cabida a toda esta gente haciendo todas estas cosas. Hablaré muy poquito de la financiación y un poquito también del programa PRODEX de la ESA, que para algunos es bien conocido porque son usuarios habituales y para otros quizá pues no tanto. Bueno, pues la ciencia y la investigación, no quiero hablar solamente de ciencia en España, se realiza fundamentalmente pues, aquí en 4 contextos diferentes. Por una parte tenemos ciencia que se realiza en el marco del programa científico de la ESA, que luego hablaré un poquito más, porque es una ciencia como muy bien programada, muy prevista, muy previsible, con unos calendarios claramente establecidos, que eso por supuesto nos facilita la gestión, en otras cosas, ¿no?, que luego mencionaré. Luego también hay mucha ciencia en otros programas de la ESA distintos del programa científico. Y enmarcar a eso y meter, digamos, esas actividades en nuestro contexto es un poco más complejo. Luego tenemos también ciencia en misiones espaciales de otras grandes agencias como NASA, como JAXA. Y luego, bueno, pues tenemos actividades científicas o de investigación o misiones no desarrolladas directamente en el marco de las grandes agencias espaciales. Y también tenemos que dar cabida a todas estas personas que están dedicándose a esto. Bueno, pues voy a ir viendo cada una de ellas. La ciencia en el programa científico, para los que estáis familiarizados con el programa, pues yo utilizo siempre estas slides que son de la ESA. Estas son todas las misiones del programa científico de la ESA desde el principio. Es una transparencia que a mí me encanta porque está organizada en este caso pues, por frecuencias, por longitudes de onda, en este caso también diferenciando las misiones que ya están en archivo, las que están en operaciones, las que están en desarrollo y en fase de estudio. Y yo creo que si algo tiene que enorgullecer a nuestro país es que
sería difícil encontrar una misión ahí en la cual no haya participación española. O sea, que si yo tengo que decir dónde se hace ciencia en España, podría decir que en prácticamente todas tenemos participación de nuestra comunidad científica, que además está muy, muy bien considerada en prácticamente todas esas misiones. Y me restrinjo a la parte científica, ¿vale? Porque luego también puede haber colaboraciones industriales, en este caso en la parte de la plataforma, que ahí no voy a entrar ahora. El programa científico, además de, digamos, estas misiones que tenéis aquí, que es lo que denomina la ESA los Cosmic Observers, también tiene otra serie de misiones que es lo que llaman el Solar System Explorers, que en este caso pues son las misiones que se dedican a estudiar el sistema solar y también de nuevo clasificadas como las misiones que ya están en archivo, las que están en operaciones, las que están en desarrollo. Y vuelvo a decir lo mismo, prácticamente todas tenemos participación de la comunidad científica española. Bueno, más ciencia espacial en el contexto de la ESA, pero fuera del programa científico de la ESA, en otros programas. ¿Dónde se hace ciencia en el espacio? Por supuesto, en el programa de exploración. Sería, digamos, yo creo que el siguiente. El programa de exploración, y yo ahí, bueno, no me quiero dejar a nadie fuera porque el programa de exploración es muy diverso, ¿vale? Pero sí que tenemos ciencia en la ISS, experimentos de microgravedad de distinto tipo, experimentos además muy transversales en áreas de conocimiento. Tenemos desde experimentos más relacionados con la biomedicina, la biología y nos vamos también hasta la física fundamental, o sea que cubrimos también todo el espectro de actividades. Antes he puesto el espectro de frecuencias, pues aquí actividades de lo más diversas, o sea incluso experimentos hasta de psicología, ¿no? En este caso pues condiciones de aislamiento, bueno, muy amplio, ¿no? Pero luego, bueno, la microgravedad también, pues hay experimentos que también se cubren desde la ESA a través de distintas actividades, pues en vuelos parabólicos, en cohetes de sondeo, en torres de caída. O sea que muchas veces estas otras plataformas, las torres, los cohetes, los vuelos parabólicos, son como precursores para acabar luego mandando ya un experimento a la ISS, es como el paso previo. Y luego dentro del programa científico, y ahí no vamos a entrar en detalles, también tenemos mucha actividad científica relacionada con las misiones a la Luna y las misiones a Marte. Tenemos volando, bueno, está el TGO, el Orbiter de ExoMars, está volando, ExoMars está un poco a medias con el programa científico también, o sea que, pero por ejemplo ahora esperamos, felizmente esperemos que ya se lance por fin el rover de ExoMars en 2028 y que lleva, bueno, pues mucha instrumentación científica y además instrumentación científica nacional. Tenemos ahí un instrumento muy interesante, un Raman, donde el INTA pues, ha jugado en este caso un papel fundamental. Y bueno, y también bueno, pues misiones en principio potenciales misiones a la Luna. Bueno, más allá del programa de exploración, el siguiente gran bloque donde tenemos científicos españoles haciendo ciencia, pues en misiones de observación de la Tierra. Tenemos también bastantes científicos, en este caso pues lo que hacemos es desde el espacio mirar a la Tierra. Y las misiones de observación de la Tierra son numerosísimas, ¿vale? Y sí que las tiene la ESA clasificadas en tres grandes grupos, las que son bueno, las misiones meteorológicas, todas las del programa Copernicus y otras que son más de ciencia. Y seguro que también ahí ya no puedo decir que estemos en todas, ¿vale? Porque entre otras cosas lo desconozco, yo creo que no, pero bueno, sí que tenemos participación muy, muy relevante en ciertas misiones de observación de la Tierra y además es un área que va tomando cada vez más y más relevancia, sobre todo pues, de cara a estudiar recursos naturales, fenómenos, en este caso naturales, algunos pues, menos agradables que otros, pero bueno, tenemos gente ahí y quizá si tengo que señalar una misión ahí con gran participación española, pues sería SMOS, donde tenemos muchos científicos trabajando ahí y bueno, pues estudiando en este caso la salinidad del mar y la humedad del terreno, ¿no? Bueno, más cosas, sí, hacemos ciencia en más programas de la ESA, prácticamente yo diría que en casi todos, ¿no? Pero ahora ya pues un poco pinceladas. En el programa, en este caso,
de seguridad, de Safety and Security, el S2P, ahí tocan dos grandes bloques, todo lo relacionado con la vigilancia espacial y la defensa planetaria, y ahí también tenemos nuestros científicos pues mirando pues, qué es lo que pasa a los objetos que hay en el sistema solar, viendo a ver si hay riesgo de que tengan una entrada terrestre o que haya colisiones. Y ahí tenemos, en este caso, pues, grupos importantes, pues, por ejemplo, en el IAC, ¿no? O sea, grupos que son, además, bueno, que destacan a nivel mundial. Y también la meteorología espacial, un campo que está en auge. O sea, cada vez hay más preocupación a nivel institucional por los problemas que puede originar, pues, en este caso, la interacción del Sol con la atmósfera terrestre y, sobre todo, a nivel, luego, de cara a garantizar la seguridad de la ciudadanía y de garantizar la seguridad de nuestras infraestructuras. Cuando tuvimos el apagón el pasado mes de abril, al principio pues muchos pensaron, habrá sido el sol, ¿no? Finalmente no había sido el sol, pero podría causar algo semejante. Bueno, y luego ya, pues como he dicho, en prácticamente todos. Tenemos investigadores en programas de comunicaciones, en desarrollos de tecnología, o sea que esto es sumamente transversal. Tenemos gente en prácticamente todos. Bueno, fuera de la ESA, ¿qué tenemos? Pues fuera de la ESA tenemos participación en misiones, en este caso, por ejemplo, con NASA, quizá cabe destacar ahí pues, la participación en las estaciones meteorológicas de los instrumentos, de los rovers que hay en este momento en la superficie de Marte, donde esos instrumentos han sido liderados por científicos españoles. También participamos en misiones de la Agencia Espacial Japonesa, de JAXA, y tenemos científicos participando en misiones nacionales, por ejemplo, PAZ, que en un principio es un satélite vinculado a defensa, sin embargo lleva un instrumento, en este caso el ocultador, un experimento de radioocultación, donde tenemos un grupo científico, en este caso en el IEC, en Cataluña, trabajando mano con la NOAA americana y están consiguiendo grandes progresos en lo que son modelos meteorológicos, están progresando mucho, en este caso, pues mirando justo al limbo. Y luego tenemos actividades que no hay que despreciar, que son importantísimas, que son actividades de investigación científico-tecnológica del ámbito espacial, que no están relacionadas con ninguna misión. O sea, tenemos gente mejorando los algoritmos de cálculo de órbitas, por ejemplo, toda la parte de dinámica orbital. Tenemos en España investigadores muy potentes en el ámbito de la propulsión eléctrica, los motores efecto Hall, o sea, el estudio de plasmas, en este caso un grupo más que potente en la Universidad Carlos III. Tenemos científicos en distintos organismos trabajando en el desarrollo de detectores. Todavía en Europa estamos lejos de América en lo que es la disponibilidad tecnológica de detectores en ciertas bandas. Tenemos que endurecer los componentes electrónicos. Todavía hacemos las cosas cada vez más pequeñas, pero los componentes cada vez más pequeños, que eso pues nos permiten aligerar masa y subir, en este caso, más instrumentos al espacio, pues tienen también el problema de que son más sensibles precisamente a la radiación, en este caso a la radiación externa. O sistemas de potencia, recubrimientos. O sea, tenemos ahí pues, una gran variedad de investigadores trabajando en institutos, centros de investigación, universidades, vinculados a ciencia espacial, que es como, no quiero utilizar la palabra básica porque no solo es básica, a veces es aplicada, pero que no dan servicio, que no están necesariamente vinculados a una misión determinada. Bueno, pues esto es lo que hay, y voy ahora a detenerme un poco en el programa de ciencia de la ESA para que aquellas personas que no estén familiarizadas con él pues entiendan cómo funciona y cómo un investigador entra en el programa científico. Lo primero es decir que la ESA es para la ESA el programa científico se considera como la columna vertebral de la ESA, es uno de los ejes centrales gracias a eso, el programa científico es obligatorio, es prácticamente el único programa obligatorio junto con otro de actividades básicas. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los países miembros de la ESA tienen que contribuir a la ESA de forma obligatoria y de forma proporcional a su PIB. O sea, los países lo que hacen es que acuerdan la cifra global.
se tienen que poner de acuerdo por unanimidad los 23 Estados miembros que integran la Agencia Espacial Europea y luego se reparte, cada uno contribuye según, en este caso, el PIB. Es un programa basado en la excelencia científica y dispone de una planificación a largo plazo y conocida, o sea, no se improvisa, ¿no? Y los procesos, generalmente, prácticamente todos, luego hay alguna excepción, son procesos bottom-up, o sea, emanan de la propia comunidad científica. La comunidad científica es quien propone las misiones. Hay llamadas de forma periódica, esas misiones son evaluadas y acaban siendo seleccionadas. Son procesos muy largos y muy tediosos para los científicos. Ahora voy a poner el esquema de la M7, que está temporal de la M7, y es complicado porque sin existir todavía la misión, o sea, siendo candidatos hay que financiar equipos científicos y sus actividades durante muchos años. O sea, la verdad es que es una carrera de fondo y tiene mucho mérito. He puesto en amarillo ahí porque luego volveré a ello, ¿vale? En las bases fundacionales, en el convenio de la ESA, en el programa científico, se establece que para las misiones científicas, la ESA lo que pone es el vehículo espacial, la nave espacial, el lanzamiento, las operaciones, pero son los Estados miembros los que aportan los instrumentos. O sea, estos científicos que quieren participar en una misión, si finalmente son seleccionados, tienen que ir a su país y de forma nacional proporcionar un instrumento que le dé derecho luego a obtener los datos científicos. O sea, es un sistema un poco, vale, todos pagan porque el programa es obligatorio, todos pagan la misión, pero luego hay un coste muy elevado que son los instrumentos y los científicos que van a estar arriba en el Science Team, en la toma de decisiones, son los científicos de los países que están aportando mediante instrumentación científica, están contribuyendo a la misión. Bueno, como he dicho antes, está muy planificada. Ahora estamos cerrando un ciclo, ¿vale?, que se denominó Cosmic Vision y estamos arrancando el nuevo ciclo, que es el Voyage 2050, donde ya ha comenzado con ciertas llamadas a misiones, que son misiones, bueno, no voy a entrar en ello, M, F y mini F, eso depende del tamaño de la misión. Y luego, bueno, la selección temática de la L4, las misiones L son las grandes misiones, el equivalente a las flagship de la NASA. Y ahí sí que es verdad que esto no son open call, sino que hay una serie de expertos sabios que son los que deciden cuál es el camino que hay que seguir. Las otras son las que son se implementan mediante llamadas abiertas. Bueno, aquí un poco que veáis, este sería lo que viene del Cosmic Vision, los restos del Cosmic Vision, y ya se está implementando el Voyage 2050, la gran misión L4, que es una misión que tecnológicamente me parece que es para 2045, ahora no tengo, está prevista lanzar, yo creo que es 2045, me suena por ahí. Se está desarrollando ya la tecnología, porque lo que es bonito de estas misiones es que cuando se ponen encima de la mesa, la tecnología no existe. El reto grande es, yo voy a lanzar esta misión, decía un conocido de la ESA, en el árbol todas las manzanas que están abajo al alcance de la mano ya están recogidas, en el árbol de la ciencia espacial. Ahora hay que subirse y cogerlas de arriba, quiere decir, o sea, un poco una metáfora para las misiones de aquí en adelante hay que desarrollar tecnología, o sea, estamos al límite de la tecnología y bueno, pues la L4, la ESA, que es una misión en este caso a las lunas de los planetas helados, en particular a Encélado, pues con un vehículo que llega, baja, bueno, no hay tecnología disponible en este momento, ¿no? Entonces, pues ya se está entrando en desarrollar la tecnología para llegar, en este caso, a ese punto. Bueno, como no quiero enrollarme en exceso, porque si no se me pasa el tiempo, este era un poco el esquema de cómo se selecciona una misión, ¿vale? Lo que he dicho antes es bottom-up, los científicos proponen, la ESA tiene una estructura de asesores formado por científicos externos, por científicos de la comunidad científica, científicos senior de a distintos niveles y al final, bueno, ellos son los que proponen al Ejecutivo y por otra parte, nosotros, los países, hay un comité que es el SPC, el Science Program Committee, que es el que al final toma las decisiones a propuesta del Ejecutivo de la ESA. Siempre me han dicho, ¿no? y yo ahora lo repito, no es algo mío, es acuérdate
que la ESA somos todos. Cuando vas allí a los paneles de la ESA y aparece el director de esto, el director del otro y parece como que imponen, no, trabajan para nosotros. La ESA somos los 23 Estados miembros, entonces estamos ahí en la toma de decisiones de qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Bueno, y esto era un ejemplo de lo tedioso que es para un científico, ¿vale? El llegar a realmente a ver volar su misión, ver su ciencia. En este momento estamos en el proceso de selección de la misión M7. La llamada salió en 2021, ¿vale? En febrero de 2022, bueno, se seleccionaron, en este caso, 27 propuestas, 10 en julio del 22, en noviembre del 22 se propusieron 5 para estudio, en noviembre del 23, 3, y ahora a mediados del año que viene, de esas 3, que son las que están ahí, M-MATIS, Plasma y Teseus, se seleccionará una. O sea que aquí vamos a tener equipos de 2 grandes misiones que después de estar trabajando pues, más de 5 años en ellas, pues se van a quedar fuera y van a tener que volver a empezar, ¿no? Volver a empezar a aplicar a las siguientes llamadas. Es que yo creo que esto es muy importante, saber lo que pasa, o sea, para mí lo que pasan los científicos, ¿no? Hasta que ven volar su misión. Lo que suele ocurrir en este caso es que lo vuelven a intentar, o sea, el que se queda fuera pues vuelve a la siguiente y muchas veces cuando vuelve a la siguiente pues ya está en una casilla un poco por delante del punto de salida, ¿no? Porque ya ha invertido en ello muchos años. Bueno. Como decía antes, no me paran estas cosas, el programa científico está totalmente establecido, planificado, hay una serie de hitos, misiones, está bien gestionado. Quería que tengáis también un poco el orden de magnitud de estas llamadas. Cuando la ESA convoca para misiones, ¿cuánta gente se presenta, no? Bueno, pues para que os hagáis una idea, esta última llamada que hubo, que eran para las misiones de tamaño mediano, las M8, las F, que son las pequeñas, 3, y luego las mini Fs, se presentaron, bueno, el total de candidatos lo tenemos ahí, 28, 23 y 41, o sea que 92 misiones, de las cuales para la M8 había participación española en 15 y una de ellas liderada por España. En las F3, participación española en 10, liderando una, y en las mini F, participación española en 10, liderando 4. O sea, fijaos el interés que hay en la comunidad científica. Bueno, esto ahora ya ha habido, no he actualizado la transparencia, ha habido otro proceso de selección después, ¿vale? O sea, esto ya quedan menos, pero este fue el punto de partida justo antes de verano. Bueno, voy a cambiar un poco a exploración. Exploración es mucho más compleja de gestionar. La ciencia en exploración está organizada en destinos. Antes se llamaba Cornerstones, han cambiado en los últimos años y entonces ahora pues hablan de LEO, pues todo aquello que va a la órbita baja, Luna y Marte. Y a la vez pues tiene una especie de programas transversales que son la ciencia de exploración y EXPERT, que es el desarrollo de tecnología para exploración, que muchas veces pues están vinculados. Entonces, es también curioso, esto se ve un poquito regular, pero la ciencia para exploración, la ESA la tiene organizada en 2 grandes grupos. Uno es el grupo que llama Exploration Focused Science. Entonces, es la ciencia, digamos, dirigida a exploración, que es la ciencia facilitadora de la exploración, que es la ciencia que necesita la ESA para hacer exploración. O sea, la ESA para poner un vehículo en Marte pues necesita conocer pues, el ambiente que hay alrededor, necesita conocer pues, lo duro que es el suelo, necesita conocer si hay piedras y para eso necesita instrumentación científica. Y entonces, como lo necesita, esa ciencia la paga la ESA. O sea, la ESA saca ITTs directamente, licitaciones. Y ahí se presentan los científicos con su respaldo industrial asociado y la ESA contrato puro y duro. Sin embargo, hay otra ciencia que es la Exploration Enabled Science, y es que la ESA dice, bueno, pues yo voy a ir a la Luna, voy a ir a Marte, y pues ya que voy,
dejo que embarques un instrumento científico para hacer tu ciencia, que es una ciencia de excelencia, por supuesto, de altísimo nivel, pero no es la ciencia que ellos necesitan para poner el rover en Marte, sino que tú vas a embarcar una ciencia para hacer tu ciencia. Esa ciencia, que ellos también, digamos, la facilitan, no la pagan. ¿Vale? Eso lo que hacen es que sacan anuncios de oportunidad y funciona de forma similar al programa científico. Los grupos científicos es bottom-up también, los grupos científicos se presentan, valoran la parte sobre todo de la excelencia científica y si sales seleccionado tiene que venir tu país con el instrumento, ¿vale? Tu país te tiene que financiar esa actividad. Bueno, pues dicho todo esto, unas consideraciones para... Todo esto os lo he contado un poco también para que veáis la complejidad del sistema y la diversidad, ¿vale? El tratar de tener pues, un esquema de financiación de todas estas actividades que son tan variopintas en digamos, horizontes temporales tan distintos, contextos tan distintos, pues no es ni mucho menos sencillo. La planificación del programa científico es bien conocida. Y la incertidumbre aparece justo por lo que he dicho antes, porque como es bottom-up, pues hay una llamada de la ESA y no sabes si se van a presentar 5 o 50. Y esos 5 o 50 pueden permanecer vivos sin necesitar financiación durante varios años, hasta que se completa el proceso de selección. Habéis visto ahí que el M7 llevan 5 años trabajando, ¿no? Entonces, hay que mantener vivos esos equipos. Es verdad que necesitan al principio, hasta que son seleccionados, una financiación basal muy básica, pero están ahí. Y bueno, pues una de las cosas que queremos hacer nosotros es establecer mecanismos de coordinación y en este caso comunicación claros con la comunidad científica. No puede ser, porque esto pasaba en el pasado cuando no había una agencia, ¿no? Que de repente, pues ahora cuando esta última llamada que ha habido de las M8, yo tengo identificados a unos cuantos investigadores porque han venido a nosotros, a la agencia, Isabel, nos vamos a presentar a esto. Te lo enseñan, te lo presentan, lo conoces bien, pero tengo otros muchos que no sabemos todavía ni quiénes son, porque todavía la ESA no ha procesado esa información y no nos la ha facilitado. Y si luego es algo interesantísimo y hay que financiarlo, ojo, pues igual ya llega tarde, porque la ministerial fue la semana pasada y ahí es donde tenemos que decidir dónde se ponen los dineros en los próximos años. Y bueno, y luego pues las contribuciones a otros programas, ya no os cuento pues lo difíciles que pueden ser de gestionar. Y la financiación, pues la de los científicos, como siempre, los proyectos del plan estatal a través de las convocatorias correspondientes. Tenemos ya, bueno, no se pueden asegurar las cosas, pero la idea es que a partir de la próxima convocatoria gestionemos desde la agencia las convocatorias vinculadas a misiones espaciales. Y luego, como he dicho antes, la industria se convierte en un colaborador necesario. Estos científicos pueden hacer su ciencia si llegan y entregan un instrumento. Se acuerda qué es lo que hace cada uno, hay unos consorcios, se ponen de acuerdo y los centros de investigación, los institutos, las universidades pueden diseñar, pueden llegar hasta cierto punto del desarrollo, pero no tienen la capacidad de desarrollar completamente, en este caso, el instrumento espacial. Para eso hace falta que entre ahí la industria. Es un colaborador completamente necesario. Y entonces, desde hace unos años, esta industria se financia a través del programa PRODEX de la ESA y ahí es donde entroncan las dos actividades y necesitamos además que vayan perfectamente coordinadas. Bueno, pues el programa PRODEX de la ESA es un programa que en este caso es opcional, que tiene que suscribir cada país, depende del área de ciencia. Y bueno, hay países, como es un programa opcional, cada país lo usa un poco para lo que quiere. Nosotros, España ha decidido que este país se utiliza para financiar la industria de la ciencia y enmarca perfectamente en el contexto en el que estamos, pero hay países que no tienen agencia espacial ni agencia estatal de investigación y dan sus fondos a PRODEX para que ellos, por ejemplo, resuelvan las convocatorias de científicos, financien a los centros de investigación. Eso cada país lo gestiona de forma diferente. ¿Y qué se puede financiar a través de PRODEX? Pues ojo, no solo, en este caso, no solo misiones o contribución a misiones que sean de la ESA. Por supuesto, esas son las primeras y las más sencillas. También a través de PRODEX podemos financiar, por ejemplo, la contribución de un equipo de investigación español, y se ha hecho, a un instrumento de NASA. De hecho, bueno, pues el MEDA, las estaciones meteorológicas, se financió la última a través de PRODEX. Y también, bueno, pues
misiones de los propios Estados miembros, o sea, una misión nacional podríamos financiarla a través de PRODEX, y países que no sean de la ESA, con países que no sean de la ESA también. Pero tiene que ser con países, o sea, países con los que la ESA tenga firmado un acuerdo de colaboración. Lo que hacemos nosotros es sacar unas convocatorias, o sea, en este caso a través de la ESA, donde lo que se da es se evalúan las propuestas y se da una carta de habilitación con la que la empresa correspondiente lo que hace es firmar ya un contrato con la ESA. O sea, la forma de financiar PRODEX a la industria es al final un contrato entre la ESA y la compañía correspondiente. Somos participantes desde el año 2016. Vale. Bueno. Algunas características, bueno, pues retorno garantizado, como se contrata con la ESA hay que seguir pues, todas las normas ESA, es un contrato con la industria, pero tenemos algún tipo de papel, ese es uno de los problemas que tenemos encima de la mesa. ¿Qué papel damos al científico en un contrato que está firmando la ESA con una empresa y que en el fondo ese contrato entre la ESA y la empresa es para hacer lo que quiere el científico? Entonces, hay que darle un rol ahí al científico, hay que darle bueno, pues su sitio, porque si no se puede diverger y puede ocurrir que al final lo que diga ese contrato pues ya tenga poco que ver con lo que quería el científico. Entonces, bueno, pues se firman ahí una serie de acuerdos y, bueno, de forma que el instituto o la universidad o el centro de investigación y la industria pues tienen que tener ahí cierta vinculación. Esto, bueno, pues es casi un caso a caso, porque es verdad que las contribuciones industriales son distintas, en cada misión es distinta, el alcance es distinto, entonces es muy difícil estandarizar esto de aquí. Y bueno, y sobre todo por resaltar que las convocatorias de PRODEX complementan las convocatorias del plan estatal, o sea que el científico se supone que ya ha tenido su evaluación correspondiente, tiene su proyecto, tiene una necesidad industrial para poder llevar a cabo su proyecto y PRODEX viene para, en este caso, pues evitar sufrimientos del pasado, que ha habido muchos y grandes, porque para un centro de investigación, una universidad, con el contexto y la magnitud de los proyectos de investigación, tener que sacar licitaciones para que la industria le fabrique o le implemente o desarrolle un hardware de vuelo, pues al final es muy costoso y muy complicado porque la legislación española pues es la que es y los proyectos espaciales son de muy larga duración, habría que encadenar contratos, o sea, aparecen muchísimas dificultades que venimos en este caso a solventar con PRODEX. Bueno, y yo creo que ya con esto termino, miramos hacia adelante, yo creo que estamos en un momento buenísimo con la conferencia ministerial de la semana pasada, son objetivos compartidos, desafíos compartidos y conocimiento compartido y bueno, pues insistir que España está comprometida con la ciencia, a través de misiones ESA, pero no solo, ¿vale? O sea, quiero lanzar ese mensaje que quede claro y, por supuesto, desde la Agencia Espacial Española seguiremos apoyando la excelencia científica y la participación en todo tipo de misiones internacionales. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Isabel ha comentado cómo se estructura la relación entre la industria y la ciencia en esta generación de misiones de instrumentos científicos. Y la siguiente ponencia va a ser a cargo de Eloy Vázquez, del IDAX. Eloy nos va a contar un caso que Isabel, la Agencia Espacial Española, la Agencia Espacial Europea, definen como un caso de éxito de cómo implementar esa instrumentación científica por parte de la industria para ayudar a los científicos que la han definido. Eloy, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Se me oye? No se me oye, ¿verdad? Ahora. Muchas gracias por la invitación a la Agencia Espacial. Gracias, Noelia e Isabel. Efectivamente, yo vengo a contar un caso de éxito. Tengo la suerte de que Isabel ya ha explicado perfectamente lo que es PRODEX, con lo cual no tengo que meterme en cosas que no domino tanto como ella. Entonces, es un caso de éxito. Vengo en representación de la industria, una pyme además, y por tanto van a ser buenas noticias nada más. Los próximos 20 minutos espero no extenderme demasiado, que no quiero quitarle tiempo a la mesa redonda.
Vengo como responsable de operaciones en LIDAX, pero sobre todo la charla, bueno, soy una persona adecuada para ello porque fui el project manager de este proyecto, que era un plano focal para la misión Plato. En principio empezamos como subcontratistas de INTA, pero como Isabel ha explicado, terminamos como subcontratistas directos de ESA, siempre con INTA como actor principal. Sí, tengo que moverlo yo. Vale, un índice, os contaré un poco lo que hacemos, no me extenderé mucho, bueno, aunque mis comerciales no estarán muy contentos con eso, pero no quiero extenderme mucho con eso. La misión Plato, tampoco soy la persona más adecuada. Si estuviera aquí Miguel Mas del Centro de Astrobiología os lo contaría mucho mejor. Yo me intentaré centrarme en las lecciones aprendidas de industrialización sobre todo, que fueron financiadas por Prodex en el proyecto Plato y en las conclusiones que desde una humilde pyme como nosotros de industria hemos sacado al respecto. Vale, esta es la razón por la que estamos aquí. Prodex financió la producción e industrialización de los componentes de los planos focales de las 26 cámaras que veis ahí en la foto de la derecha. Esta es la carga útil del satélite. En su momento, bueno, pues se gestionó por Prodex con el apoyo del CDTI. En aquel momento se hizo vía CDTI y, bueno, ha sido clave para impulsar, bueno, para conseguir llegar al objetivo de, primero, fabricación, producción y esterilización en calidad y además en schedule, como luego explicaré. Creemos que la Agencia Espacial Española como aglutinador reforzará el compromiso de España y alineará los objetivos de las empresas de industria con la ciencia. Vale, un poco sobre el IDAX. Nosotros llevamos 25 años desde su constitución en 2000. Yo llevo 19 años allí y sobre todo somos una empresa que trabajamos en espacio, pero también hemos tenido proyectos muy importantes on ground. Antes hablaba Isabel del rover ExoMars. Nosotros participamos, fuimos subcontratistas de INTA en el Raman, hicimos el cabezal óptico y el laser assembly, que bueno, desgraciadamente no se ha lanzado todavía, pero en 2028 parece que sí. Arriba también otra colaboración en la que fuimos subcontratistas de INTA con el diseño, desarrollo y fabricación de 2 planos focales para la misión Bepicolombo. Evidentemente somos una empresa tecnológica que cubrimos todo el ciclo de vida. No solo somos diseñadores y desarrolladores, sino que, y especialmente después de la experiencia de Plato y la financiación de Prodex, podemos decir que somos una empresa de producción. Hemos aprendido mucho en cuanto a industrialización. Nuestros sectores serían observación de la Tierra, científico y de exploración, también como toda nueva empresa de espacio, New Space y Big Science. Somos una pyme que ha ido variando a lo largo del tiempo. Hemos resistido en un entorno complicado para una empresa de nuestras características, con flujos de trabajo muy variables, pero bueno, hasta aquí estamos. Estamos en Madrid, en particular en Paracois de Jarama, y bueno, tenemos unas instalaciones con sala limpia, ISO 5, ISO 7, 2 unidades de negocio, una de vacío y criogenia, en la que he puesto arriba un equipo que acabamos de entregar a la Universidad de Granada, de purificación de gases nobles, de arcón y dopado con xenón. Tenemos a Victoria ahí, que ha estado los últimos meses muy atareada con el tema. También hemos hecho un diseño y producción de un S-Route para una cámara de vacío de la Universidad de Vigo. Y a la izquierda, nuestro core, digamos, que es óptica y optomecánica para espacio. Aquí he puesto una transparencia muy similar, aunque no es la misma, pero muy similar a la que ha puesto Isabel. Y aquí hemos marcado, dentro de esta optomecánica, nuestro gran expertise
está en el diseño y producción de planos focales. Hemos colaborado en Bepi Colombo, Plato, también a nivel diseño en un proyecto de Workspace Observatory, también en Earthcare, en el instrumento Athlete, con Airbus Crisa como cliente directo, digamos. Y bueno, voy a hablar un poco de la misión Plato. Antes la ha nombrado Isabel, porque es una de esas misiones M, y precisamente fue una misión que no fue escogida en primera ronda, y como veremos luego tuvo una vida muy ajetreada hasta que podemos hablar de este gran éxito que hemos entregado a tiempo, vamos, que ha sido entregado a tiempo y está a punto de despegar. Es parte del programa Cosmic Vision y bueno, fue uno de los primeros programas cofinanciados por la Agencia Estatal de Innovación, AEI, y el CDTI. Entonces no existía la Agencia Espacial Española. Está destinada a la búsqueda de exoplanetas, es su misión más conocida y más básica, planetas con órbita habitable, con potencial capacidad de albergar vida, combina fotometría y astereosismología. No me voy a meter mucho, lo más significativo es que estas 26 cámaras que he vuelto a poner aquí a la derecha implican un gran campo de visión alrededor del 5% del cielo en cada pointing, que es como unas 20 veces más que el Kepler. Estas 26 cámaras llevan unos sensores CCD calibrados que fueron comprados hace mucho tiempo a Teledyne E2V. Son 24 cámaras que llamamos normal, de observación fotométrica, y 2 más que están un poco más arriba, me encantaría, pero no lo logro, enfocar. Las dos que están arriba son las que se llaman de FAST, de lectura rápida, que permiten observar estrellas más brillantes. Esto, bueno, tenían requisitos diferentes, en particular de disipación térmica, que nos dieron bastantes quebraderos de cabeza. A ver si me da tiempo a hablar meterme un poco más en detalle ahí. El estado actual se lanza ya, a final de año, desde la Guayana, y ahora mismo está en esa STEC, ya completito, con plataforma y todo, haciendo los últimos ensayos. ¿Se me ha dejado de ir? Ahora. Vale, el objetivo de la misión son 4 años de operación. España participó mediante los planos focales de lo que luego hablaré un poquito más, y además con 2 unidades electrónicas para 24 telescopios, en el que participaron el Instituto de Astrofísica de Andalucía con Thales Alenia Space para las DPUs y el IAC con Airbus Crisa para las Power Supply Units. Vale. Aquí intentaré, no sé cuánto tiempo tengo, pero bueno, intentaré hablar un poco de las lecciones aprendidas de la industrialización de esto que veis en pantalla. El centro azul son los 4 CCDs que son de un tamaño considerable. Para que os hagáis una idea, el anillo de la estructura es de unos 300 milímetros. Lo que veis negro es lo que llamamos la Straylight Mask. El Straylight es muy crítico para esta misión. Veis 3 bipods, súper importantes para la estabilidad termomecánica, y 4 trencillas de cobre, que son las encargadas de disipar el calor de los CCDs. Vale, bueno, son el corazón del sistema óptico de la cámara. Nosotros nos encargamos del diseño, desarrollo e industrialización de los componentes de los 26 FPAs de vuelo, de la fabricación y los preensamblajes y todas las operaciones, limpieza y demás, de los modelos de desarrollo, calificación y vuelo, ¿vale? Y el INTA, que en un principio CAP INTA actuaba como nuestro cliente hasta que entró Prodex en escena, pues se encargaba de integración final, del alineamiento, la verificación óptica y también de los ensayos de calificación y aceptación en sus instalaciones.
Esto ha sido en todo momento un proyecto de colaboración con INTA desde hace muchísimos años, que luego resumiré. Vale, los desafíos superados en este proyecto, no sé si hay alguien de materiales aquí, pero la estabilidad termomecánica evidentemente era un challenge. Para eso se ideó un diseño de esa estructura tan compleja que veis ahí, con 3 bipods flexibles. Aquí las planitudes eran súper críticas, las planitudes de interfaz con el CCD. Veréis esas mesetitas redondas del medio y las otras que tienen los flejes alrededor. Este plano tenía como requisito 10 micras. Os vuelvo a repetir que son 300 milímetros de diámetro. Y además el paralelismo de este plano con el plano superior de los 3 bipods, del plano común, era de 15 micras también. Esto en los proyectos iniciales nos causó multitud de quebraderos de cabeza, en buena parte por la imposibilidad financiera de invertir en probetas, digamos, en piezas de prueba, con diferentes talleres y demás. Esto, al principio, yo lo definía siempre como que llevábamos al STM, que tenía que ser como un prototipo porque no había dinero para un loop de diseño, entonces el STM volvía a ser como el EM y era como era como un tren que ves que se va a estrellar y el taller continuaba teniendo los mismos problemas. Esto cambió. Logramos, en un principio, teníamos un proceso de fabricación. Esto es titanio, ¿vale? Porque tenía que ser muy, muy ligero. Esos flejes están ahí para el tema térmico de los CCDs y ahí el ángulo tenía que ser muy, muy pequeño y se decidió que tenía que hacerse por EDM. El EDM y el titanio, cualquier persona que tenga algún tipo de experiencia de fabricación de titanio, es como agua y aceite, es un problema tremendo. Nosotros teníamos bastante experiencia en hacer un pickling químico después de este EDM. Teníamos unos proveedores que supuestamente la capa de alpha case que se creaba era muy ligera. Nos fuimos con un proceso bastante complejo de pickling químico que se estrelló completamente. Estuvimos hasta con gente de materiales de la NASA que decía que aquello tenía que funcionar. No funcionó, tuvimos que hacer una serie de trade-offs de diseño en el que ese ángulo de los flejes no tuviera que ser tan crítico y hacerlo por mecanizado tradicional. Cuento todo esto. Esto fue un proceso iterativo muy importante con nuestro parque de proveedores españoles, que voy a decir su nombre porque realmente su trabajo fue bastante impresionante. Hermanos Gallego, Gaor y Goime, que están en Euskadi, además de Ramen, que nos ayudó en las primeras fases e incluso llegó a hacer un equipo de vuelo. Otra de las challenges era la repetibilidad en el montaje y la verificación. Para ello, uno de los retos era conseguir que estos bipods, que eran flexibles y fabricarlo era muy complicado, conseguir primero que entraran en tolerancias y segundo, conseguir que fuesen intercambiables. Esto al principio parecía completamente imposible y al final desarrollamos una herramienta de análisis de predicción en el que conseguimos efectivamente llegar a saber si con las nubes de puntos tanto de la estructura como de los bipods, llegar a saber si combinando los bipods de cierta manera se llegaría a los requisitos. Otro de los retos, como decía, fue la disipación térmica. En el caso de las cámaras FAST, el requisito era 0,1 vatio Kelvin, que para una trencilla de cobre es mucho. Con las trencillas de grafito estamos alcanzando valores de 1,1. Pero esto fue bastante challenging, tuvimos que ser capaces de llegar a ensayar para medir esta conductancia térmica. El control de la contaminación era súper crítico y he puesto los números, aunque a algunos no les digan nada, por si a alguien le dice algo, pero son como 5 veces más bajos de lo que nos estaban pidiendo en proyectos anteriores como Meteosat, que ya era de optomecánica y la contaminación era súper crítica.
Aquí, a la hora de entregar a INTA para el montaje, se nos pidió 10 ppm y 10 nanogramos centímetro cuadrado, que es poquísimo. Y, bueno, mediante la industrialización del proceso de limpieza, logramos, vamos, no digo que no tuviéramos absolutamente ninguna no conformidad, pero diría que un 5% del hardware tuvimos que hacer algún tipo de waiver por algún numerito que se había ido, ¿vale? Otro challenge también fue que debido a la fragilidad del coating y a la criticidad del straight light y al gran lead time que tenían estos coatings que entonces hacíamos en Actar, que era en Israel, pues bueno, también tuvimos que idear una serie de herramientas de control que fueron muy importantes de cara al éxito de la misión. De nuevo, industrialización, esta financiación que llegó a tiempo y digamos todos éramos conscientes de cuánto dinero íbamos a tener entre 2022 y 2024 para la fabricación de todos los flight models y los flight spares, y esto permitió, como digo, hacer diferentes pruebas para lograr que todo convergiera, ¿vale? En particular la fabricación. Aquí hemos puesto un numerito del que estamos muy orgullosos, que es la nota que nos puso la ESA cuando entregamos la mayoría de los modelos de vuelo, ¿vale? Bueno, todo esto nos permitió desarrollar unas herramientas y unos procesos de producción que evidentemente nos sirven para aplicar en nuevos proyectos y para conseguir contratos que conllevan bueno, una producción a un ritmo y calidad muy elevado. Bueno, esto no está tan bonito desde luego como en la línea temporal que enseñó antes Isabel, pero sí puede mostrar todo lo que ha vivido esta misión desde que fue ideada por los científicos incluso antes de 2007 seguro. En 2007 nosotros ya empezamos a trabajar en la fase A con el INTA. En 2011 no fue seleccionada como M1, M2, pero sí se logró esta selección en 2014. En 2020 hubo una crisis de financiación que para nosotros casi supone tener que dejar el proyecto porque no había suficiente financiación para todos los trabajos que había que hacer durante el STM y el LM. Aquí LIDAX decidió invertir, digamos, por el futuro, apostar porque everything's gonna be all right, y así fue. En 2021 la ESA directamente nos hizo un contrato para cubrir los QMs y el CDR hasta que llegó Prodex y ya pudimos producir todos los flight models y los flight spares y irlos entregando a INTA o a Teledyne E2V, que también tenía una línea de integración en paralelo, en tiempo y en calidad. Vale, como digo, afortunadamente Isabel ya os ha explicado Prodex y no me voy a extender mucho más. Vamos, yo creo que esta directamente me lo puedo saltar. Los beneficios que ha aportado a la industria, que en este caso somos nosotros, podemos decir que nos ha aportado un liderazgo industrial en focal planes, nos ha permitido conseguir contratos como en otras misiones de Cosmic Vision, como Arrakis, que es una misión FAST liderada por Satlantis, es completamente española. Aquí estamos a cargo de los FP Amounts Visinir y también un contrato directamente con ESA para el desarrollo de los soportes para componentes ópticas del Optical Bench para LISA, una misión muy importante L3. Y aparte, las capacidades de industrialización que hemos adquirido, las herramientas y demás, nos han permitido orientarnos a producto y tener capacidades para llegar a competir en New Space, como por ejemplo nuestro gran proyecto de futuro, que es la TECAM, una cámara de observación de la Tierra para obtener imágenes multiespectrales de alta resolución, que está optimizada para 12U, pero que la idea es que sea modular y escalable. Como conclusiones,
bueno, la colaboración ciencia-industria es esencial. Nosotros lo creemos porque, bueno, sobre todo en un entorno en el que cada vez las necesidades de industrialización son mayores, y creemos que, bueno, estoy aquí para contarlo, creemos que este caso de éxito de Pratto FPA demuestra que la cooperación entre las empresas tecnológicas y los organismos científicos da buenos resultados. Vale. Gracias al programa PRODEX y la gestión de la Agencia Espacial Española, se facilitará la participación nacional en misiones científicas, pero también, sobre todo, desde nuestro punto de vista, se impulsa el desarrollo tecnológico y la competitividad de la industria española y europea. Es un corolario importante de país. Y creemos también que gracias a PRODEX la comunidad científica puede involucrar a la industria desde las primeras fases. Bueno, y por supuesto, una de las conclusiones que nosotros hacemos es que hemos demostrado que una pyme española puede participar en proyectos críticos, aportar innovación, sobre todo mucha flexibilidad, ¿vale? Quizá lo que hemos hecho nosotros no habría sido posible que lo hiciera una empresa con más peso estructural, digamos, y aún así cumplir los estándares más exigentes. Y también creemos, quizá esto es optimizable desde nuestro punto de vista, que los programas de gran ciencia que estén financiados por PRODEX deberían tener una contribución significativa en la capacitación tecnológica de la industria española. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Eloy. Me han pedido desde la organización que me enrolle un poquito para que ellos tengan tiempo de colocar las sillas para la mesa redonda que vamos a tener ahora. Pues aprovecho y me presento, que antes no lo hice. Yo soy Noelia Sánchez, soy cofundadora de Arribes Enlightenment. Es una SME que llevamos trabajando sector espacial desde el 2022. Somos el Technology Broker de la ESA en España y en ese rol intentamos ayudar a empresas que se incorporan en el sector espacial, transferencia de tecnología entre sectores, y además desarrollamos tecnología dentro del sector espacial. Está casi todo preparado. Gracias a las dos presentaciones anteriores, Isabel, Eloy, yo creo que hemos visto una foto bastante completa de qué es el programa de ciencia o dónde aparece la ciencia en el programa espacial europeo, sobre todo de la ESA. Y hemos visto que esa colaboración entre la industria y la ciencia es más que necesaria, ¿no? En España hemos visto roles principales de los equipos científicos, ¿no? Tenemos al INTA, tenemos IAC, tenemos las universidades, la Universidad de Alcalá, ha mencionado también Isabel a Carlos III, la UPM. Hay un montón de equipos científicos trabajando en esas misiones de la ESA. Tenemos también la industria necesaria, como hemos visto el caso del IDAX, desarrollando esos instrumentos para que puedan volar. Y me ha gustado también una cosa que ha comentado Eloy, de esa industria de la ciencia, luego salen productos que nos pueden servir para más allá, ¿no? Tenemos también en la mesa redonda algún caso de instrumentación que ha salido de instituciones científicas. La mesa redonda que vamos a tener ahora la queremos enfocar en cómo es esta colaboración hasta ahora, cómo ha funcionado PRODEX. Hemos visto que hay casos fantásticos de éxito en España. ¿Qué necesitamos para que esta colaboración mejore y cómo nos tenemos que preparar para ese futuro que hablaba Isabel, Voyage 2050, ¿no? Para eso nos acompañan, bueno, algunos, siempre lo digo, viejos amigos, no por edad, porque nos hemos encontrado ya en muchos de estos eventos y en muchos trabajos en el pasado. Creo que tengo el orden por apellido, orden alfabético, para que no haya ofensas a nadie, ¿de acuerdo? Joan Manel Casalta, director senior de programas de ciencia y astronomía, SENER Aeroespacial. Hola, Joan Manel. Siéntate donde quieras, como tú digas. Venga. Tenemos Marina Díez Michelena. Ella es directora del área de magnetismo espacial de INTA y además ha estado coordinando la actividad de la Agencia Española de Investigación en el tema de espacio.
ahora deja paso en esa labor para dedicarse otra vez al magnetismo en INTA. Tenemos a Alex Oscoz del IAC y además director e investigador principal en multitud de instrumentos y director responsable del IAC Tech. Y te voy a hacer algunas preguntas porque el IAC Tech después, no ahora, no está a lo mejor involucrado en estas grandes misiones de la ESA o no está involucrado mucho, pero sois un caso muy particular porque tenéis un grupo científico que además también desarrolláis tecnología vosotros mismos. Vamos a invitar también a Delia Rodríguez, es CEO de i4Sky, una de las spin-off del INTA, y que trabajan, como hemos dicho antes, de la ciencia, que luego se crean algunos productos. Y finalmente tenemos a Javier Rodríguez Pacheco, investigador de la Universidad de Alcalá, y además es el investigador principal, si no me equivoco, de EPO del Solar Orbiter. ¿Sí? Me siento por aquí. Yo también. No os presento en más detalle porque creo que os podéis presentar vosotros cuando vayáis a hablar. Hemos preparado varios bloques para discutir. Todos tienen muchísima más experiencia que yo, casi todos. Sentíos libres de asaltar la respuesta de la pregunta que yo haga, aunque me dirija a algunos en particular, ¿vale? Mi primera pregunta es quizá cómo vosotros desde la ciencia, los que trabajáis en instituciones científicas o desde la industria, veis vuestro rol en estas grandes misiones científicas. Y quizá por, no sé, experiencia, creo que SENER es el mayor contribuyente como empresa a misiones científicas. ¿Cuál es tu visión desde la industria? No sé. Creo que ahora sí. ¿O empieza por la parte científica? Pues si quieres… No, ya estás. Hola, sí, ya estamos. Bien, desde la industria, la principal participación está, como antes planteaban, en la parte de la plataforma. Es decir, la plataforma se lideran por consorcios y ahí es donde la industria pues, participa con subsistemas o incluso alguna vez liderando alguna plataforma. Y en la parte de payloads, nuestro objetivo es ayudar a que esos instrumentos que son tan importantes o más que las plataformas funcionen perfectamente y cumplan los objetivos técnicos en fases más avanzadas y también a capacitarnos. O sea, los mismos ejemplos que decías antes es que nosotros podemos luego utilizar esa tecnología para otros programas. Un poco lo que nos ha contado también Eloy en LIDARS, ¿no? Esa capacitación para el futuro. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos en proyectos en líneas de convertidores de CDC y tenemos un grupo que empezó de cero, que ya tenemos más de 24 programas y entre ellos Envision, Comet Interceptor, que están financiados por Prodex. Te pregunto de la parte de la universidad, ¿cómo veis vuestro rol en estas misiones? Al principio de la misión, en la definición de los requisitos, en esa historia tan larga que nos ha contado Isabel, que empieza 10 años antes de que la misión se construya, en un rol continuo a lo largo del tiempo, ¿dónde os sentís más cómodos, dónde os sentís más necesarios? Pues fíjate, desde la fase A a la fase E. Ahora, cuando uno está explotando los datos, manteniendo el instrumento y demás, está en la fase, digamos, más de tranquilidad, ¿no? Y viendo premiada pues todo el esfuerzo que es de 20 años, quizás, una cosa así, ¿no? Bueno, con un pelo negro cuando empezábamos en estas cosas, ¿no? Pero yo como científico de conocer que también he aprendido mucho de mi contacto con los ingenieros y con la industria. Era totalmente, vamos, inexperto en todo lo que había en este sentido. Trabajamos con SENER en temas de QA, en el desarrollo de PD desde el principio y también con CRISA, bueno, con Airbus, CRISA, ¿no? Y bueno, yo me siento afortunado por el equipo que tenía y sobre todo por los ingenieros, profesores en la universidad que estaban en el equipo y que me hacían también de interfaz con la industria para decir estos son los requisitos que tenemos que implementar en el instrumento porque es lo que nos pide la ESA, lo que hemos conseguido con el anuncio de oportunidades. Y te dicen, esto es lo que nos puede costar, luego ibas al ministerio, esto lo tengo que pedir, entonces era un poquito un periodo mucho más ajetreado que el actual, ¿no? Que es ya más de mantenimiento, operaciones y análisis de datos. Con lo cual, como científico, pues estoy muy cómodo ahora, ¿no?
pero me lo he pasado con momentos muy buenos en todo este proceso y aprendí muchas cosas también, claro. O sea, que los científicos os queréis mantener en todo el proceso, ¿no? Es que tienes que estar en todo el proceso. Tienes que estar vigilando que los requisitos estén ahí. Y haciendo de interfaz también con la ESA cuando te dieron algún cambio, como podía contar muchas cosas de Solar Orbiter y EPD, cómo fue evolucionando con el tiempo muchos requisitos porque se aprendía al vuelo en muchas cuestiones y cuando tienes una misión con muchos instrumentos, cada uno con sus requisitos, cada uno con sus peculiaridades, ¿no? Pues hace que la cosa esté viva, ¿no? Antes de que vayamos a esa relación, ¿no? ¿Cómo implementa Prodex la relación entre los científicos y la industria? A lo mejor sí me gustaría saber qué capacidades hay en la ciencia en España que nos permiten estar donde estamos. ¿Cuáles son las temáticas más significativas? ¿Dónde estamos trabajando? Marina, igual te lo pregunto a ti, que estás además, como decíamos antes, en ese rol de coordinación de la actividad científica en espacio en España. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? A ver, es que la comunidad científica española es ingente y además es muy diversa. Eso quiere decir que tenemos gente trabajando en todos los ámbitos, desde la cosmología, tenemos gente trabajando observando el fondo cósmico de microondas, haciendo investigaciones en ondas gravitacionales, tenemos gente trabajando en todas las ramas de la astrofísica, en los asteroides, en el Sol, en todos los planetas. Entonces, verdaderamente la comunidad científica es muy importante. Desde luego, yo veo que sí que hace efecto ventosa de la industria y que esa labor se hace en una filosofía bottom-up. Lo que pasa es que luego a mí me da la sensación de que esa filosofía bottom-up con la que arranca todo el proceso de intentar avanzar el conocimiento sobre algún tema en particular, luego tiene inherente una estrategia top-bottom que debe de adoptarse para crear las tecnologías o cambiarlas o mejorarlas para poder abordar esos problemas que la ciencia pone encima de la mesa. Entonces, y además todo eso tiene un papel muy importante de formación de personal, de manera que a mí me gusta mucho decir esto porque como yo vengo de magnetismo me gusta mucho que las líneas se cierren. Entonces, en verdad veo que empieza bottom-up, pero tiene una parte luego top-bottom en donde se involucra la industria y que además recoge una buena parte de formación. Perdona porque me he ido un poco por las ramas. Nada, no, tranquila. Has abierto varios temas que quizá quería tratar más tarde, pero los tratamos ahora. Cuando dices que hay una parte bottom-up, ¿no? Son los científicos los que definen esas tecnologías en las que quieren, bueno, esas tecnologías que van a necesitar para obtener el fruto científico, ¿no? que quieren conseguir. Esas necesidades se traducen en unos requisitos, es lo que entiendo que quieres decir con la definición top-down, ¿no? ¿Quién define esos requisitos? Los requisitos científicos los definen los científicos y la industria hace una interpretación de esos requisitos científicos. Lo que pasa, desde mi punto de vista, claro, yo aquí vengo del INTA, ¿no? Entonces tengo que contar un poco mi libro. La cuestión es que, como en todos los sistemas de vacío, los científicos hacen de ventosa y la industria sigue, pero a mí me parece que a veces hace falta una junta tórica, que es la figura del tecnólogo, que es capaz de traducir los requisitos científicos a requisitos de ingeniería, y esos requisitos yo creo que son los que debería coger la industria, porque hay veces que entre la manera de hablar de los científicos y la manera de hablar de la industria, ahí hay una especie de falta de diccionario y yo creo que los tecnólogos, que somos grupos interdisciplinares, que tenemos físicos, ingenieros y entonces tomamos todos los días café juntos, pues llegamos a comprender un poco mejor qué es lo que está pensando el otro y darle realidad a las especificaciones de los científicos y luego poder garantizar que se cumplan con las especificaciones que se han dado, pues que se cumplen los desarrollos tecnológicos, las cumplen. Entiendo que ves ese rol para un INTA, también es una parte científica, ¿no? O sea, ¿consideras que es INTA o el IAC, una institución como el IAC, Alex, que puede hacer esa traducción? Yo
Sí, aquí la verdad es que me gustaría, y abundando en lo que dice Marina, reivindicar el papel que tenemos instituciones como INTA, como IAC, pero no solo nosotros, sino el IAA, CEFCA y otra serie de centros en los que, aparte de hacer ciencia de primerísimo nivel y muy reconocida, hacemos tecnología también muy importante desde hace décadas. Entonces, esa conjunción entre ambos mundos, que no es fácil porque hablamos lenguajes totalmente diferentes, ha hecho que haya una generación de científicos con conocimientos tecnológicos y una serie de tecnólogos con conocimientos científicos que ayudan en cualquier proceso y en cualquier proyecto. Es decir, primero, tener las condiciones científicas o las bases científicas, el filtrarlas, el decir, perfecto, pero esto es imposible de realizar, o con un presupuesto desmesurado. Entonces, vamos a intentar centrar un poco, vale, yo entiendo lo que dices, tecnológicamente vamos a ir por este camino, y somos una especie exacto de cohesión, de junta tórica, en la que en todo el proceso, desde que el científico piensa en una misión hasta que la misión realmente se lleva a cabo de cualquier tipo, nosotros, estos centros, somos los que podemos aglutinar todo, el que podemos explicar a las empresas, a los tecnólogos, a los científicos, cuáles son las casuísticas y las características de todo lo que ellos dicen. Entonces, sí me gustaría reivindicar nuestro papel como organismos públicos, pero que estamos cumpliendo una función muy importante en todas las misiones científicas, que somos los que mantenemos la estructura y la que hacemos que todo el castillo no se derrumbe, en mi opinión. Volviendo a la explicación que decía Isabel, ¿no? Son los científicos los que definen los requisitos. Casi daba un poco la sensación de que los científicos piensan en su despacho esos requisitos, van a la ESA, le proponen una misión. ¿Está ese rol del INTA, del IAC, de instituciones como las vuestras desde el primer día en esa definición? ¿Debería estar más involucrada? Creo que debería estar. Creo que debería estar Isabel, creo que la agencia tiene un papel muy importante aquí en el sentido de que está para hacer una estadística o para juntarnos a todos, lo que son tecnólogos, centros de investigación, centros de desarrollo, empresas, y ver un poco, pues efectivamente, misiones importantes en las que, como he comentado antes, hace falta alguien que aglutine todo esto, y yo creo que INTA, IAC, IAA, CEFCA y otros centros deberíamos estar involucrados en este tipo de cuestiones quizás desde el principio. Pero sí están involucrados, ¿no? Antes creo que ha sido LIDAX que hablaba, ¿no? Que ha trabajado con INTA desde el principio. Marina, tú que has visto tantísimos proyectos quizás presentados, ¿hay una colaboración entre instituciones de distintas características desde el principio o no? Sí, hay una colaboración en algunos proyectos. Se utiliza esta figura como interfaz entre los científicos y la industria, pero no es tan habitual, no es para nada habitual. Y de hecho hay muchos problemas de definición científica que no se comprende bien y luego hay un montón de desajustes. No quiero poner, por ejemplo, ninguna misión en concreto, pero también ahondando en lo que comentaba Alex, creo que sería fundamental no solamente para trabajar junto con los científicos, sino también para definir en qué tecnologías se mete España. ¿Por qué? Pues porque los recursos al final son limitados. Entonces, no tenemos todo el dinero disponible y cuando hace falta hacer unos desarrollos, yo creo que hay que hacer un número gordo para poder entender si esos desarrollos se pueden hacer con los recursos que tenemos, con los nichos que identificamos que los pueden llevar a cabo y en el tiempo que tenemos de la misión. Por ejemplo, es que no quiero hablar mucho, pero, no me queda otra. Ahora ya no puedo parar. Estaba pensando, por ejemplo, en el panorama que ha mostrado Isabel de las misiones en línea, en secuencia, ¿no?, que tenemos ahora en la Agencia Espacial Europea. Por ejemplo, NUACINA es una misión que, bueno, para observar el fondo cósmico del microondas necesita detectores micrométricos. Y esos detectores, hay grupos en España que están trabajando en ellos. Lo que pasa es que con el calendario que tenemos de NUACINA es inviable completamente que esos grupos puedan proporcionar y poner sobre la mesa los detectores para la misión. Sin embargo, si pensamos en la L4, que es muchísimo más largo plazo, entonces ahí sí que podremos abordar
utilizar tecnologías de miniaturización, sistemas compactos, de baja energía, todo eso. Y yo creo que nuestra industria y nuestros centros tecnológicos están más que capacitados para coger alguna de esas oportunidades y desarrollarlas desde cero. Volvemos luego, si queréis, al final, a qué capacidades tenemos que desarrollar. Perdona. Sí, quería añadir una pieza más al todo el puzzle que estábamos hablando, que es la universidad. ¿Qué enseñamos, no? ¿Cómo enseñamos a nuestra gente? Os pongo un ejemplo de un máster que tenemos de ciencia e investigación desde el espacio. Llevamos más de 20 años. Yo doy astrofísica espacial. Una cosa... Pero empecé dando astrofísica pura y dura, pero me di cuenta que el alumnado que tenía el estudiante eran ingenieros. O sea, un 90% venía con ingeniería. Entonces, actualmente doy unas 8 semanas de introducción a la astrofísica y el resto tienen que trabajar sobre una misión espacial científica del programa científico de la ESA. Les aconsejo que vayan a un Redbook, si ya lo tiene el Redbook o no, pero lo que quiero que vean es por qué hay este requisito, cuál es la pregunta que debemos responder, cómo se rompe esa pregunta en preguntas más pequeñas, qué requisitos tiene. Es decir, no quiero que hagan todo el flow down, ¿no? Que me digan que hasta las propiedades paramagnéticas o diamáticas de la pintura que usan, no, hasta eso no, pero que sepan por qué usamos esta órbita, por qué hay estas condiciones críticas de temperatura, por qué. Y me lo agradecen. La verdad es que luego, como son ingenieros, van justamente con esa pieza ya de tecnólogo. Ya saben por qué tengo que hacer esto, porque hay una pregunta aquí arriba que el científico ha definido en algún momento. Con lo cual, yo tengo esperanza también que tengamos una serie de ingenieros en un futuro ya que salgan de la universidad con algo ya de background, ¿no? En todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Muchas gracias. Luego volvemos al tema del talento, a lo mejor, de cómo tenemos que preparar a los ingenieros físicos, matemáticos del futuro para esas misiones, qué tecnologías tenemos que desarrollar. Y antes de terminar este bloque, me gustaría entender si spin-off de esos centros tecnológicos también pueden ayudar a esa traducción de tecnología, ¿no? En i4Sky, Delia, tenéis expertos que vienen del INTA, que trabajan en el INTA todavía, y en una misión científica en la que está trabajando una empresa, que es un spin-off de un centro tecnológico, entiendo que puede facilitar esa definición de requisitos, esa intersección de los dos lenguajes. Bueno, y de un tercer lenguaje, porque hemos hablado de la fusión entre ciencia y tecnología, pero luego hay que llegar al mercado, hay que tener un impacto en la sociedad, y yo creo que ahí entidades como las spin-off tenemos muchísimo que decir, ¿no? Al final, el caso de i4Sky, sabéis que es la primera spin-off del INTA. La tecnología que se ha transferido, pues han estado trabajando un equipo de científicos del INTA durante 2 décadas en desarrollarla y se ha hecho una transferencia tecnológica porque se ha visto que ese desarrollo científico, esa misión que se ha hecho, nace del Solar Orbiter, pues puede tener un impacto en la sociedad y puede llegar al mercado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos las spin-off muchísimo que decir y que aportar, ya no solo en esa traducción del lenguaje científico al tecnológico, sino al mercado y al impacto en la sociedad. Y también lo apuntaba Lidax antes, ¿no? Después lo tengo que llevar a... Yo, bueno, antes de cerrar un poco en línea, o sea, no veáis a la industria solo como un mero ejecutor. Es decir, sí que es muy importante ese trabajo de traducción y nosotros a veces nos especializamos en entender esos requisitos científicos y llevarlos a un papel, pero que es muy importante 2 cosas. Una es la participación de la industria en fases iniciales, porque esos requisitos pueden estar muy bien, pero en las primeras fases depende cómo se implemente ese diseño, si luego eso no se puede, digamos, implementar o se puede implementar de una manera muy cara, no nos sirve. Entonces, yo creo que es bueno que la industria demos, oye, ojo que por aquí es mejor que este requisito lo cambiemos por aquí y por allí. Y luego, eso va en la línea esa que decías antes de cerrar el lazo. Y luego en ese afán de ayudar también de poder que eso sea un éxito y como tú decías, pues que luego también tenga un impacto comercial. Con esto que has introducido, me salto uno de los bloques que teníamos, ya volveremos a ellos si interesa, ¿no? Pero quería que habláramos de cuáles son los roles y cuáles son los tiempos de cada una de las distintas instituciones científicas, ¿no? Porque uno tiene la sensación de, bueno, los científicos piensan al principio, utilizan esos datos al final, ¿no? Que es por lo que han estado luchando. En el proceso intermedio no nos interesa que estén allí, o sí. A uno le parecería de la primera descripción que la industria tiene que estar en medio, ¿no? Desarrollando los instrumentos y la tecnología, pero tú acabas de decir que también tiene que estar antes para ver si eso es viable o no.
esas empresas que lo van a comercializar vienen después, ¿no? Cuando esto ha sido un éxito, pues ahora lo voy a aprovechar. Me gustaría que cada uno de vosotros me explicarais dónde estáis ahora, dónde nos pone Prodex, por ejemplo, en este modo de trabajo, dónde creéis que falta vuestro rol. ¿Dónde echáis de menos? Antes lo decía Marina, ¿no? Los centros tecnológicos o centros como IALEX, ¿no? Como INTA o IAC, deberían estar más involucrados. ¿En qué actividad concreta? ¿Dónde nos pueden ayudar? Empiezo por ti, desde la universidad, desde la ciencia. ¿Dónde estás? ¿Dónde no estás en toda esa cadena? ¿Y dónde crees que puedes aportar valor que ahora no estáis? Experiencia, quizás, pero es mi caso particular. En la universidad, como os he comentado antes, tenemos la obligación de formar y de transmitir también todos los conocimientos que tenemos, que muchas veces no están en los libros, sino en el día a día que has pasado desarrollando un proyecto, y transmitirlo a esas generaciones para que ellos tomen el testigo y sigan adelante, ¿no? Y desde luego lo que tienen que tener son las facilidades, las tres piezas, ¿no? Se le transmitimos los conocimientos, facilidades para que tengan un tiempo, un cronograma que lo pondrá la agencia, que tendrán que someterse a ello, y la otra pieza, pues como sabéis, es el tema de financiación, que ahí puede entrar Prodex y que pueda dar esas oportunidades. Con lo cual, en el empujón inicial, digamos que podemos meter la primera marcha, de decir, bueno, esto puede interesar, vamos a formar a la gente para que esté en esto, y siempre con la antena puesta para lo que la ciencia está viva, lo que vaya saliendo. O sea, hace 30, 35 años, LISA, no teníamos una idea de ondas gravitacionales por la teoría general de la relatividad, pero no estaba demostrado que eso existiese. Entonces hay que estar siempre con la antena puesta, ¿no? Y desde eso lo hace un investigador, lo hace un científico, y dice, ¡hey! Esto es interesante, y luego ya viene detrás la agencia y puede venir todo el desarrollo detrás, ¿no? Con lo cual yo creo que en las fases iniciales sí que podemos dar un pequeño empujoncito, ¿no? En las fases iniciales ya estáis, ¿no? Ahí, sí, claro. Ahí no hay ninguna duda. En la fase de formación, ¿echas de menos estar en esas otras fases cuando ya la industria toma casi el relevo, ¿no? A veces, del desarrollo de los instrumentos? ¿Seguís involucrados? Claro. Es que, vamos a ver, todo depende si lo que vas a hacer, lo que le vas a requerir a la industria es, por ejemplo, una Instrument Control Unit, ¿no? Una cosa así que sabes que tiene todo un background perfecto hacer Instrument Control Unit de todos estos instrumentos, de todos estos sistemas, ¿no? A que, por ejemplo, vayas a hacer un telescopio que sea un espectrógrafo de masas, en el que el instrumento laboratorio lo tienes tú, ¿no? En tu know-how, ¿no? de tu experimentación, y lo que le pides a la industria es que te haga ya el modelo de vuelo. En la fase final, decir, bueno, ayúdame a llevar todo esto, pero quiero que la agencia diga, sí, hemos pasado el QM, vuelo de vuelo, para adelante. Con lo cual, hay dos cosas distintas. En algunos casos es la universidad a la que le da a la industria el know-how, y eso es muy bueno, porque establece un link muy fuerte de universidad con industria en transmisión de conocimientos, ¿no? Y en otros casos es la industria que dice, no te preocupes, que de esto tengo yo una experiencia tremenda para hacerte lo que te pide la ESA. Con lo cual, digamos que siempre hay que estar ahí, evidentemente. Vale. Joan Manuel, desde SENER, una empresa que industrializáis, ¿no? Desarrolláis la tecnología, ¿dónde echáis de menos a los científicos? Cuando no están, ¿eh? No sé si están. ¿O cuándo los echáis de más? No sé si hacer esa pregunta. Yo comparto la idea que los científicos tienen que estar siempre ahí. O sea, luego habrán casos donde estén más necesarios y donde nosotros vayamos más solos y al revés. De todas maneras, vuelvo al slide que sacaba Isabel del Prodex, porque como estamos funcionando ahora es vía Prodex, y ese triángulo, yo le llamo el triángulo amoroso, es complicadísimo, porque yo formalmente tengo un contrato con la ESA y tengo que cumplir ese contrato y me pueden penalizar por no hacerlo, pero el responsable de que ese instrumento funcione y que eso vaya en la misión es el investigador y todo su grupo. Entonces, en ese sentido, el investigador nunca puede desaparecer y no tiene que desaparecer. Entonces, sí que es verdad que gracias a Prodex se están estableciendo ciertos controles. Antes la ESA no entraba tampoco mucho en el desarrollo y ahora entra mucho. O sea, hacen seguimiento de todos los proyectos. La agencia también hace el seguimiento a través de esas reuniones y entonces estamos todavía más coordinados. Pero el investigador, como responsable de todo eso, tiene que estar siempre y nosotros pues tenemos que cubrir más huecos o menos huecos.
Claro, eso es un mundo ideal. Luego, por temas de financiación, igual nosotros no llegamos a estar en las primeras fases y vosotros quizás no podéis hacer ese seguimiento. Pero dentro de esa organización, de ese triángulo, que no es sencillo, la única manera es cubrir entre todos como un equipo toda la misión. Lo que pasa es que se ha apuntado una cosa interesante, ¿no? Al final tú tienes una responsabilidad contractual con tu cliente, que es la ESA, gracias al programa PRODEX. Sí. Y yo entiendo que la voluntad de los científicos está en ayudar en todo lo que puedan, ¿no? Además, su voluntad es desarrollar la ciencia y van a hacer lo que sea. Pero contractualmente tú tienes una responsabilidad. ¿Cómo se aunan las dos? Eso genera conflicto, evidentemente. O sea, yo puedo tener mis intereses o mi obligación contractual y quizás incluso la ESA o el científico puede querer pues, un modelo de vuelo más o tener otras necesidades. Entonces, lo acabas resolviendo punto a punto y sobre todo con ganas de colaborar. Es que es la única manera que vayas adelante. Y asumes cuando entras en un programa de esto que tienes que jugar ese rol. Y Marina, tú que conoces bien cómo funciona toda la agencia de investigación, el centro y el INTA, ¿qué le pedimos a un PRODEX del futuro que no tiene ahora para facilitar estos o eliminar estas barreras grises? A ver, hay que recordar cómo surge PRODEX. El PRODEX es una solución que se encuentra en un momento dado en el que se juntan unos actores muy hábiles, la verdad, en el que para dar solución al problema de los contratos industriales en los proyectos de investigación de la Agencia Espacial Europea, sobre todo, pues se genera esta figura o se recurre a esta figura de PRODEX para poder no sobrecargar, como ha comentado antes Isabel, los organismos públicos con una labor de gestión para la que no están preparados, o las universidades. Entonces, ahí surge el PRODEX. Y el PRODEX ha venido yo creo que es un desahogo tremendo. O sea, yo creo que si se tiene que juzgar, yo creo que se encuentran muchísimas más ventajas que desventajas. Nosotros ahora somos adjudicatarios también de un PRODEX. Queremos hacer un proyecto que está enfocado en la L4 y la idea es hacer pues, un carrusel para las medidas de las muestras de Encélado con los requisitos de, sobre todo, baja potencia, muy compacto y muy miniaturizado, utilizando una idea que yo la llamo como un USB a lo bestia, que en vez de touch and play va al concepto en vez de plug and play va al concepto de touch and play, porque con un toque transferimos energía, datos y también aseguramos la fijación mecánica. Entonces, digamos que es un concepto vanguardista y que solo es posible gracias a PRODEX. Otra cosa en la que yo creo que también es muy importante entrar en PRODEX como organismos públicos de investigación o universidades es en la parte de las instalaciones, porque todos desarrollamos y queremos tener la capacidad de desarrollar un satélite hasta el final y eso quiere decir validarlo y en la parte de, yo creo que el INTA, yo creo que una de las cosas que tiene que proporcionar, obviamente con la ayuda del sistema, son las instalaciones para poder hacer todos los ensayos que se necesitan para una misión espacial. Y ojo, porque es que esto es muy importante, porque cuando se habla de que la necesidad de ensayos es la necesidad integral de todos los ensayos, porque un prime que tiene que ir a hacer el ensayo esté aquí, el ensayo esté allí, el ensayo esté a no sé dónde, al final termina no viniendo. Y es que cuando no viene aquí se tiene que ir a Francia o se tiene que ir a donde sea, a Holanda o a tal. Entonces, es decir, que tenemos que proporcionar un sistema integral de ensayos. Y por terminar esta cosa del PRODEX, yo creo que el PRODEX es una solución, pero, y está afectado de los problemas que está afectado en realidad todo el sistema. Y es que hay un desequilibrio fundamental en cómo se financian los organismos públicos y las universidades y cómo se financia la industria. Hay un desencuentro completo que afecta está súper compartimentado, afecta a los procesos de evaluación, afecta a los procesos de ejecución, de seguimiento y, por último, encima, como son procesos diferentes, crea desencuentros en los calendarios, de manera que es muy difícil avanzar. Entonces, yo creo que habría que ir a una especie de financiación a misiones en donde todo el mundo tuviera su rol, estuvieran claramente diferenciados y se pudiera
probablemente coordinado desde la AE, poder abordar las financiaciones de las misiones, además estructuradas en sus fases y con un poco de orden y previendo una planificación. Eso es lo que yo pienso. Una planificación a largo plazo. Que no piense en los dos mundos separados por dos canales diferentes y que estén unidos. Es un reto para la agencia si tiene que coordinar esta Pero eso parte. está en marcha. De hecho, una de las grandes ventajas de la agencia, y siempre hemos defendido eso, era de unir lo que era el plan estatal con, digamos, la parte industrial, funcionar como una otra agencia de otros países y tener un objetivo. Para nosotros tampoco es cómodo tener cierta financiación y que luego la comunidad científica no acceda a ello. Y coordinar un poco lo que es ciencia, tecnología y empresa, básicamente. También, O sea, sí. O sea, todo eso está... Aglutinar un poco todo el ecosistema que tenemos. Necesitamos en este rodarlo. país. Has mencionado cómo funciona en otros países. ¿Hay ejemplos que podemos aprender de otros países? Sí, EGNES mismo, yo entiendo que coordina toda esa parte. Sí, entiendo bien. Pero bueno, entiendo que tenemos modelos distintos. Cada país tiene su modelo, pero al final es... La gran buena noticia de la agencia es poder unir distintos presupuestos de distintos ministerios y de distintos organismos y poder tener un foco común, como decimos, no solo en misiones como Prodex o demás, sino también en tecnología y antes decíais, tecnología, también en tecnología la industria podemos decir mucho, invertimos mucho en I+D, es decir, y si vemos algún tema interesante, no solo es el dinero que pueda venir de instituciones, sino también dinero de la propia industria, decir, oye, pues invertimos aquí de una manera común y podemos sacar un problema. Sí, como decía Delia antes, ¿no? Si ves que hay una oportunidad de mercado posterior, Sí. La industria también está deseando invertir para coger esa oportunidad. Sí. Me gustaría, Alex, si veo el INTA, ¿no? el IACTEC, vosotros habéis unido esos dos mundos, de la ciencia, la investigación, el desarrollo de la tecnología. No sé si porque era difícil hacerlo cuando está gestionado por distintas instituciones o por cuál ha sido la necesidad, cuál ha sido el interés y cómo funcionáis vosotros uniendo esos dos mundos. Ha sido un proceso largo y complejo. La verdad es que el IAC ha estado durante décadas haciendo investigación y también hemos hecho tecnología de alto nivel también desde hace décadas. Entonces, nos dimos cuenta de que no éramos capaces de tener una relación fluida público-privada, no solo en astrofísica, sino en espacio y en otros determinados centros o en otras determinadas ramas. Y así surgió IACTEC. IACTEC es un nuevo centro del IAC en donde fomentamos la colaboración público-privada a través de los desarrollos tecnológicos que nosotros hacemos, pues por ejemplo en cargas útiles para pequeños satélites, o en comunicaciones ópticas, en óptica adaptativa, en fabricación óptica. Tenemos el mejor centro de fabricación óptica de España, o en componentes optomecánicas, pues con la idea de desarrollar proyectos tecnológicamente muy interesantes, tanto para la parte científica como para la parte empresarial. Y ese es el objetivo que estamos buscando allí, el ser capaces de convencer tanto a la parte científica como a la parte tecnológica como a la parte empresarial de que podemos ir juntos en determinados proyectos. Nos está costando porque no hay una cultura en este país y porque aparte está muy bien organizada la parte inicial, es decir, TRLs muy bajos, en donde hay financiación mejor o peor, pero está bien puesta. Y la parte final, con venture capitals, pero la parte intermedia, entre 3 y 7, hay un desierto, un vacío en el que no se sabe muy bien qué es lo que hay que hacer ni cómo hay que hacerlo, si un investigador ha de ir más allá, pero por qué tiene que ir más allá, o si es la empresa la que tiene que recogerte. Y nosotros estamos empezando a intentar llenar ese vacío muy poco a poco con proyectos. Creo que Delia te debe estar mirando, por favor. Lo sé, porque Delia ha sufrido todo esto y i4Sky es un ejemplo absolutamente espectacular de lo que han tenido que sufrir. Entonces, creo que es tuyo, Delia. Sí. Pero vamos, es que me siento totalmente identificada con esto que estás contando, ¿no? Fijaos, yo cuando hice el doctorado a mí me contaron, en la carrera has aprendido a resolver problemas y ahora con el doctorado lo que vas a aprender es a plantear las preguntas que merece la pena resolver, ¿no? Yo me quedé con ese dato, dije, pues mira, esto se lo han pensado mucho antes de decírmelo, parece que tiene sentido.
Luego he pasado a la industria después de estar en ciencia. Yo antes molaba, yo antes hacía ciencia también. Luego me pasé así al lado oscuro y me di cuenta de lo que habéis comentado justo antes, ¿no? Que no es solamente que vengan los científicos con las preguntas y luego los tecnólogos con las respuestas, sino que es una conversación constante, ¿no? Eso tiene que ser un flujo que no pare desde el inicio hasta el final de esas misiones, ¿no? Esa colaboración tiene que extenderse también a las universidades, a esa formación que además, fijaos que nos centramos muchas veces, yo es que soy profe también, asociada a la universidad, y entonces nos centramos mucho en, bueno, pues hasta que la gente sale de la carrera, ¿no? Pero ¿qué pasa después? ¿Cómo cubrimos ese hueco que Alex mencionaba de, oye, entre el científico y la industria y la empresa y el mercado, ¿no? O sea, yo creo que y aquí me pongo también la gorra del Instituto de la Ingeniería de España, donde tenemos un proyecto en el Comité Universidad, Formación y Empresa que intentamos aunar a todos estos agentes, porque realmente es que no lo podemos hacer cada uno por nuestro lado. Y es necesario que esa formación se extienda a lo largo de toda nuestra vida profesional y que haya científicos que aprendan a acercarse a la industria y que haya tecnólogos, ingenieros, incluso gente de negocio que aprenda a acercarse a la ciencia, ¿no? Y yo creo que ahí en España tenemos un gap que no hemos sabido cerrar. Y yo creo que ahí tenemos una misión muy interesante todos los actores, desde las universidades, los centros de investigación y la industria, de tener esa conversación y de colaborar para realmente conseguir estos objetivos. Hace poco estaba en el CEA-Leti y se me saltaban las lágrimas de la envidia cochina, con perdón, porque la cantidad de spin-offs que han salido de ahí es que es para quitarse el sombrero. Y en España esa es una asignatura pendiente que espero que nos pongamos aquí todos a estudiar y la aprobemos con matrícula de honor. Ya no cierro yo el anterior bloque porque el siguiente era sobre esa transferencia, ¿no? Yo quería hablar, estamos hablando de ciencia, de industria, de tecnología y creo, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, hay una asignatura pendiente en España de cómo hacer llegar la ciencia a la industria, al usuario final. Quizá volvamos a empezar a lo mejor por la universidad, ¿no? Que es como el inicio de la ciencia, de la formación de los expertos del futuro. ¿Qué tenemos que cambiar o no tenemos que cambiar nada? Somos uno de los países primeras potencias en publicaciones científicas, pero no en transferencia de tecnología, no en spin-offs. ¿Qué está funcionando en la transferencia y qué no está funcionando desde el punto de vista de los investigadores en la universidad? Y luego quiero también saber la opinión de los demás. ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué problemas nos encontramos en esa propiedad intelectual que generáis los científicos al inicio y que luego se recoge muchas veces desde la industria? ¿O no hay un problema? ¿Por qué no tenemos esa propiedad, o sea, esa capacidad de transferir tecnología en España? Como dice la universidad, el alfa y omega, ¿no? Empezamos con el conocimiento y lo que os contaba antes, si del máster ahí formas a la gente. Y como bien dices, una forma de hacer un link es con profesores asociados o gente que está trabajando en la industria que venga a dar su experiencia a estudiantes y a animarlos, porque muchas veces, igual que cuando te lanzas a plantearte qué es el IP, no COI o investigar IP, es cuestión de lanzarse, decir, venga, vamos para adelante a ver qué es lo que hay. Y si te ponen una red, ya eso debe ser pues ya los ministerios que te pongan una red para decir, mira, tranquilo, que el primer salto vas a ir con red, pues sería mucho, mucho mejor. Pero en cuanto a propiedad, no te puedo dar mi experiencia porque nuestro caso era totalmente abierto. No había nada que fuera algo patentable, que no lo hay. Sé que hay casos que sí. Pero una de las formas que comentábamos era justamente esa, a partir de, quizás no estudios de grado, pero sí en másteres y doctorados, el tener a profesores invitados de la industria que vengan a contar un poco también su experiencia y que la gente se pueda animar a decir, bueno, todo esto que estoy aplicando justamente porque me la pido como un requisito que debo cumplir para esta misión, anda, si se puede aplicar también para una cosa muy doméstica y lo puedo ver desde ahí, ¿no? Entonces, yo creo que, como contamos siempre, demuestra desde el principio hasta el final y lo que ha fallado quizás hasta ahora es
esa comunicación tiene que ser mucho más fluida de la empresa y la industria con la universidad y enseñar a nuestros estudiantes a ser valientes en ese sentido. Venga, adelante, ¿no? Hay espacio para, o hay necesidad de esos espacios de trabajo conjunto, ¿no? Como un Prodex en el que ciencia, industria también trabajan conjuntamente. Desde tu experiencia, Joan Manuel, en SENER, cuando estéis trabajando, desarrollando esos instrumentos para misiones en Prodex, ¿hay un problema de la IP, de la tecnología, de lo que los científicos han creado o este problema no existe? Personalmente no lo veo. O sea, normalmente el objetivo del investigador es sacar ese instrumento y en eso es bastante abierto. Normalmente en contratos en el mundo institucional, pues la IP se la queda a la ESA o Fusion for Energy, quien sea, y eso es más delicado, pero no hay un problema de IP. Pero sí que es verdad de que al menos no parece, o sea, yo creo que sí que hay un problema que al menos la industria no vemos atractivo que haya esa transferencia o la desconocemos. Para nosotros es muy opaco. Y yo creo que aquí es importante hacer un zoom out y ver la visión de la industria. Estamos en un momento excelente, que eso es muy bueno. O sea, estamos creciendo en presupuestos, nosotros estamos creciendo en contratos, pero vamos a proyectos mucho más grandes. Hablamos de constelaciones. Entonces, hay el riesgo que la industria, al menos la gran industria, habrá oportunidades para pequeñas empresas, nos desconectemos un poco de eso si no vemos que eso es útil. O sea, a nosotros nos interesa trabajar y de esos Prodex pues también luego sacamos cierta recurrencia, pero cuando tienes todo la vorágine que tenemos y ya no meto defensa en la ecuación, tenemos que ver que ahí puede ser esa parte, esa transferencia útil y romper esa barrera negra para ver exactamente qué se está haciendo en esos centros tecnológicos y cómo lo podemos utilizar para ser más competitivos en todo esto que vamos a tener que afrontar. Me gustaría saber si alguno tenéis casos específicos de esas transferencias que mencionabas, ¿no? Y también mencionabas tú. ¿En qué otros sectores utilizamos tecnologías que se han generado en misiones científicas o en misiones espaciales en general? En todos. En medicina es obvio, en todos los campos de la medicina se pueden aplicar los desarrollos que hacemos tanto en astrofísica como en espacio, pero no solo en eso, en detectores cuánticos, en todo tipo de óptica activa y adaptativa, en los desarrollos ópticos. O sea, la óptica es fundamental, la óptica tanto astrofísica como espacial, aligeramiento de óptica, freeform, cualquier cosa que estemos haciendo. Y luego en el campo de observación de la Tierra ya es que nos vamos a cualquier cosa. Es decir, nosotros ahora mismo con nuestros detectores y la constelación es Sí. Micro, cada día sacamos nuevas aplicaciones. ¿Os sorprendería? Sigo hablando. Le hicimos una llamada antes de y es que salieron 30 campos de la arqueología hasta la industria vitivinícola de Tenerife. Eso es muy importante, es fundamental para estrés hídrico y para control de plagas. O sea, es que, ¿dónde no? La idea es que la tecnología que estamos desarrollando en la empresa, en la industria de la ciencia, del espacio y de la astrofísica, es útil y es aplicable a cualquier otro campo. Entonces, es fundamental. Delia, vosotros desde i4Sky, ¿en qué estáis metidos? ¿Dónde estáis incorporando esos conceptos científicos, tecnología que se había desarrollado anteriormente en el INTA? Pues absolutamente en todos estos campos relacionados con observación de la Tierra, observación en general, también desde la Tierra al espacio y en comunicaciones cuánticas, ¿no? Esas son las tres ramas en las que nosotros trabajamos fundamentalmente. Fijaos que de esa transferencia tecnológica, que era un producto en aquel momento, no era un producto, no era un TRL9 todavía, ahora mismo tenemos 12 productos desarrollados en 3 años en 3 líneas de
esas aplicaciones que nosotros hemos sido capaces de ver y de empezar a llegar a clientes en temas, pues como tú comentabas, tan diversos como puede ser, si piensas en observación de la Tierra, no a lo que estamos acostumbrados normalmente cuando trabajamos en espacio, sino muchísimas aplicaciones en defensa y seguridad, como pues detección de minas, detección de objetivos. Nosotros hacemos moduladores de polarimetría. Al final te permite ver lo que una cámara normal no ve, con muchísima mejor definición y detectar cosas que son invisibles a los ojos, ¿no? Entonces, pues hacemos cosas como temas de medio ambiente, pues detección de fugas, ver dónde hay un vertido. Estamos ahora mismo planteándonos una diversificación a temas de dispositivos médicos. O sea, es que lo de sky is the limit, pues completamente. O sea, el sky, la tierra y donde lo quieras poner, ¿no? El haber conseguido entrar en todo el ámbito de QKD, o sea, es que es absolutamente clave ahora mismo, sobre todo en temas de defensa y de seguridad, de lo que va a ser nuestro día a día. Esto, al final, muchas veces pensamos, yo creo que también fallamos un poco a la hora de trasladar a la sociedad en general la importancia que tienen todas estas tecnologías, ¿no? Que empezamos con nuestras siglas, con nuestro no sé qué. Oye, pues esto es lo que va a hacer que tus transferencias bancarias y tus bizums dentro de X tiempo sean seguros, porque va a llegar un momento en el que sin cuántica, hasta luego Mari Carmen, o sea, que te van a poder espiar absolutamente todo lo que haces, ¿no? Entonces yo creo que esa versatilidad que nos dan las tecnologías desarrolladas para espacio, bueno, y yo vengo de otro ámbito tecnológico de origen, ¿no? O sea, que no es solamente el espacio, son pues los aceleradores, es absolutamente cualquier tipo de ciencia que hagas, al final el impacto es en cualquier ámbito de la sociedad. Muchas gracias. Cuando estábamos preparando la sesión decía 2 minutos por pregunta, si no nos vamos a comer el tiempo, nos lo hemos comido, pues, lo que esto pasa siempre. Y es bueno, creo. Nos queda 1 minuto y una ronda, yo haría general, pensando en lo que decía también Isabel, ¿no? Ese Voyage 2050, cómo necesitamos prepararnos en, como ha dicho antes, en formación de la gente, de las tecnologías que van a venir, las misiones que tenemos ahora, qué nos están demandando de tecnología, dónde tenemos que mejorar. Vuestra visión de aquí a, no sé si 2050 o al menos 2040. Tú ya nos has contado esa relación empresa-universidad, ¿no? Pero algo más ¿qué tecnologías no estamos enseñando ahora? ¿Qué formación no estamos enseñando ahora a los universitarios? Estamos pensando en grandes misiones de ESA y de NASA, y científicas, entiendo, porque es donde me siento más cómodo hablando, ¿no? Ahí yo creo que la labor, por lo menos nuestra como investigadores, es, como decían, de estar con las antenas bien puestas a todo lo que vaya surgiendo y aquellos campos que aún están abiertos. Hay un campo tremendo con todo el tema de, como digo yo, la mal llamada materia oscura. Es invisible, no es que sea oscura, la oscura es una nube gigante molecular fría. Pero bueno, ahí hay un montón de cosas que pueden salir. También pueden salir muchas cosas con el tema de las ondas gravitacionales. Todo el tema de espectroscopía de alta resolución que pueda ser necesario en cuanto tengamos exoplanetas bien definidos y unos targets bien marcados. Todo eso hay que estar, como digo yo, los docentes por lo menos con las antenas bien puestas, transmitirlo a las generaciones que vienen y, al menos en mi caso, con ese toque tecnológico o tecnólogo, ¿no? Para que sepan esos dos mundos, ¿no? Caminar por los dos mundos, ¿no? Y vamos, eso, estar con los ojos bien abiertos y también saber, quizás, que es un ejercicio que yo creo que ya se está haciendo, saber en qué punto somos fuertes, ¿no? Actualmente a nivel de ciencia, donde tenemos la fortaleza en España, y cuáles son aquellos puntos que vemos que pueden tener cierto futuro y que están débiles o incipientes más que débiles, que hay que, digamos, regar y abonar con calma. Quizás sea una preparación, ¿no? Para cuando lleguen esos momentos. Y lo ha dicho Marina antes, creo, no hay dinero para todo. ¿Dónde tenemos que estar? Sí o sí. Sí. ¿Dónde tenemos que estar? ¿Qué tecnologías hay que desarrollar para esas próximas misiones? ¿Dónde nos enfocamos si tienes un deseo para pedir? O varios.
o quizá tú, Joan Manuel, si... Estaría un buen rato hablando, pero cogiendo un poco el testigo. A ver, creo que hemos de dar un paso más. Es decir, tenemos muy buena capacidad industrial, científica, hemos de dar un paso más, liderar misiones. Por ejemplo, en nuestro caso hemos liderado Proba 3, ha sido una misión espectacular de vuelo en formación. Ahí esa tecnología ahí es única en Europa y aprovecharla en una futura misión pues tendría mucho sentido combinado con las capacidades que tiene la comunidad científica. Y pensando en Voyage 2050, me uno al tema de Encelado. O sea, Encelado nos pedirá thrusters, nos pedirá dockings, nos pedirá el aterrizador, tecnologías para que dure 2 semanas. Ahí se puede, y combinando lo que decías tú, o sea, hacer ese mapa de qué somos buenos y en qué realmente podemos apostar allí. Y hacer un roadmap dirigido para que podamos. Pero es el momento ahora. O sea, Encelado se va a empezar a mover a partir de ahora y la ESA ya va a sacar estudios tecnológicos. Entonces, ahí hay mucho. Aparte de todo lo que podríamos hablar de Gaia, NIR y también de futuras misiones de exoplanetas en el infrarrojo. ¿Qué hay que reforzar para que un IAC pueda entrar o trabaje más en estas misiones grandes de la ESA? Es que nosotros ahora mismo somos unos outsiders, estamos fuera de lo que es Prodex y ESA, pero me gustaría un poco incidir en lo que se ha hablado. Tenemos una clase científica muy buena en España, muy buena, y un tejido empresarial fantástico. Y hay cosas que potenciar. Pero no solo eso, tenemos una serie de tecnologías y QKD es una de ellas. Somos un referente mundial en QKD, somos muy buenos. Pero no solo eso. En óptica es que también somos muy buenos, en diseño, en fabricación, en nuevos materiales, en todo. Entonces, en sistemas, ahora estamos trabajando en sistemas de mejora de apuntado de misiones, tanto físicas como de comunicaciones ópticas, tanto en óptica adaptativa como trabajando en el camino óptico o incluso con piezoeléctricos, modificando el plano focal. Esas cuestiones es las que nos pueden marcar la diferencia en la ciencia y en la tecnología en España, porque realmente sobresalimos, y en otras muchas, estoy citando solo 3. Entonces, es importante ser conscientes de dónde somos excelentes, que lo somos en muchos campos, y reforzarlos realmente. Y también intentar detectar otros campos en donde se están haciendo cosas que conducirán a la excelencia, probablemente, y también intentar apoyarlos. Y todo esto, ya te digo, desde fuera del sistema, porque nosotros no estamos ni en Prodex ni en misiones ESA. Muy bien. Delia, te han dejado también lo que decía Alex. En óptica somos extraordinarios en España. ¿Qué le pides a la agencia? ¿Qué le podrías pedir tú a la agencia para de aquí al 2050? Con las empresas pequeñas, quizá, ¿no? Esa visión. Sí, pues con las empresas pequeñas yo creo que una de las claves, sobre todo en las que somos muy jóvenes, es que pues nos ayudéis a atravesar ese valle de la muerte, que en el caso de empresas tan tecnológicas como las que salimos de espacio, más que un valle parece un abismo. Claro, entonces eso hay que poder superarlo y nos hace falta instrumentos que sean más ligeros burocráticamente, que nos apoyen financieramente con esos magníficos adelantos, porque claro, los flujos de caja positivos, cuando eres una startup, en momentos los echas mucho de menos, ¿no? O sea, eso nos pasa absolutamente a todas las empresas. Ener seguro que tiene esa misma preocupación todos los días, pero vuestra capacidad de financiación al final es mucho mejor que la de una empresa pequeña. Y al final, empresas como la nuestra, o como LIDAX, que veíamos antes el ejemplo que nos comentaba Eloy, somos grandes facilitadores de que esa transferencia tecnológica que viene de esos magníficos científicos que tenemos en España se lleve a la realidad, porque además es prácticamente algo sin riesgo para las grandes empresas, ¿no? Si uno hace una transferencia tecnológica a una empresa pequeña y nos la pegamos, pues la reputación de esa gran empresa que realmente da de comer a muchas familias y que tiene un estatus determinado, no va a sufrir tanto, ¿no? Entonces yo creo que somos un instrumento fantástico para la industria en general y eso aprovecho para pediros a la agencia, a la ESA, etcétera, que nos ayudéis en este camino a superar este abismo de la muerte. Bueno, nos hemos comido el tiempo. No sé si hay una pregunta que no podéis conteneros y que querríais hacerles a los panelistas.
nadie se atreve, pues yo solo puedo... Noelia, Sí, claro. Una cosita, no nos olvidemos de la Luna, que va a estar ahí y que se va a buscar, como pasó con la Estación Espacial Internacional, ciencia, experimentos. ¿Qué podemos hacer desde la ISS? Pues con la Luna va a surgir dentro de nada qué podemos hacer desde la Luna, con lo cual hay que estar con el radar, ¿no?, puesto ahí. Muy buen apunte. Hay experimentos que yo creo que todavía no podemos pensar, ¿no? Ahí los científicos tenéis que ayudarnos, quizá los tecnólogos que pensamos más pegados a la Tierra, qué podemos hacer con la Luna. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo me voy muy optimista, no sé, Isabel, desde la agencia también, ¿no? Esa colaboración ya existe, hay ganas de seguir en la colaboración, los problemas que puede haber o las dificultades se resuelven. Ahora os queda un reto también de que funcione un pelín mejor para seguir en ese rol fantástico que decía Alex, ¿no? En España hay una industria, una ciencia fabulosa, por eso estamos donde estamos y hay que continuar. Muchísimas gracias.